bueno, no tienes como muchos meses de caja para sobrevivir. Si tienes una ronda prácticamente cerrada y tal, y has empezado a tomar acciones al respecto de eso y de repente se te cae, te encuentras en una situación en la que de repente pues todo el equipo se quedó sin cobrar. Y de hecho no se fue nadie, o sea, ni una sola persona de la compañía se fue durante todo ese periodo. Luego cuando pasó, sí que hubieron personas que dijeron, vale, ya he corrido todo lo que he podido y nos sentamos y dijimos, oye, mira, si vosotros remáis, yo remo. En plan, todos tenían la misma postura, en plan de, da igual lo que haya que abordar. A ver, yo creo que es la mejor decisión que podía tomar en mi vida en términos profesionales. Es decir, entonces, claro, yo creo que siempre he tenido como esa pretensión de formar parte de ese conjunto de personas que hacían eso, ¿no? Y crear una startup y me perdí la experiencia de irme de Erasmus y si me preguntas qué es esa cosa que dices, tío, me arrepiento de no haberlo hecho y creo que ya no lo voy a poder hacer. Historias de Frontlock. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. ¿Sabes de ese equipo que quieres ayudar a mejorar su trabajo, preparando los requisitos del cliente o aislándole de los comentarios que éste pudiera tener sobre el producto final? ¿Se te ha ocurrido alguna vez que este tipo de ayuda puede ir directamente en contra de la motivación e involucración del equipo por el proyecto? En este episodio de Frontlock, Andrés nos desafía a reflexionar sobre el valor de la responsabilidad personal y profesional. Desde la importancia de encontrar a gente con la que puedas mostrarte vulnerable hasta la fascinación por la escalada como metáfora de superación personal, Andrés comparte sus perspectivas sobre cómo pequeñas acciones diarias pueden tener un gran impacto. Acompáñanos y descubre cómo podemos recuperar esa esencia de compromiso que, según Andrés, puede ser la clave de la motivación en el entorno laboral. Hoy te presento a Andrés Rodríguez y su historia de Frontlock. Cuando escuché el primer podcast, o sea, estaba pensando sobre lo que tú definías como Frontlock, ¿no? Y escuchando ese primer podcast y ahora que me lo estabas recordando, es muy difícil conforme los nombres no empezar a intentar encontrar ese patrón, ¿no? Vale, si yo tuviese que responder a esta pregunta, ¿qué es para mí o qué es eso que recuerdo de las situaciones en las que he vivido y he pensado, hostia, pues me gustaría volver a eso, o qué es lo que me quedo con de esas situaciones? O cuál es el factor común, ¿no? Creo que muchas veces como ingenieros dices, vale, ¿cuál es el patrón común de todas estas circunstancias en las que me lo pasé bien? ¿Y qué es lo que definió que yo estuviese a gusto, incluso en situaciones? No conozco, de momento solo he visto la primera entrevista y parte de la segunda, no sé cuántas has publicado, pero no sé si has hablado con mucha gente de mi sector, de las startups y tal, entonces quizás mi experiencia es un poco distinta en algunos aspectos del palo. En las startups es muy probable que te encuentres en situaciones bastante complicadas, ¿no? En plan de, por ejemplo, me acuerdo, no voy a nombrar empresas particularmente, pero recuerdo una situación particularmente que, bueno, por un problema en una ronda de inversión, el lead investor de una de las rondas, pues se cayó por una cuestión política que tenía que ver con el Estado y de repente, pues en ese momento, pues el presidente dimitió, no sé si te acuerdas de ese momento, y bueno, como tenía que ver con un elemento estatal, pues se paró toda la ronda y tal, y eso tuvo como consecuencia tu cash flow en startups cuando estás en early stage pues no es muy amplio, entonces, bueno, no tienes como muchos meses de caja para sobrevivir. Si tienes una ronda prácticamente cerrada y tal y has empezado a tomar acciones al respecto de eso y de repente se te cae, te encuentras en una situación en la que de repente pues todo el equipo se quedó sin cobrar durante un conjunto de meses bastante amplios, ¿no? Y, y curiosamente de esa situación, más allá de algunas situaciones particulares de personas que lo pasaron quizás algo mal, yo en ese momento era muy joven y tenía un alquiler no sé, 600 euros compartiendo piso y ya está. O sea, a mí económicamente era complicado que me hiciese mucho daño, pero había gente que estaba en situaciones más complicadas. Pero digamos que el factor o lo que más me recuerdo de esa época y lo que
más me he quedado de ese momento fue cómo reaccionaron las personas ante una situación de ese tipo, en la que, oye, pues un montón de gente pues tiene una incertidumbre altísima y dices, hostia, es que, claro, a mirarlo al posterior sabías que iban a ser unos meses, pero tú no, en ese momento no sabías cuánto tiempo iba a ser, un poco como la pandemia, ¿no? Dices, hostia, pues yo no sé si estos son 2 semanas que voy a retrasarme 2 semanas sin cobrar o voy a estar 4 meses o voy a estar un año sin cobrar, ¿no? Y, y curiosamente, la reacción de la gente ante lo que pueda pensarla o lo que sea razonable, bueno, yo me piro, me busco otro curro y ya está, hubo una reacción muy de equipo y todo el mundo se juntó mucho. Es decir, la peña se ayudaba mucho, pero a niveles que llamaban la atención, en plan de, mira, tío, te dejo 200 pavos para que pagues el piso si estás jodido y te ayudo con esto y no sé qué, no sé cuánto. Y todo el mundo como que en vez de asumir una postura tóxica y agresiva contra la compañía, que puedes entender como, bueno, esta gente nos la ha liado y estamos todos jodidos, por una cuestión cultural que también tiene mucho que ver con el esfuerzo que hace un conjunto de personas a la hora de construir algo pequeño y sentir lo suyo, un sentimiento de ownership que a mí me parece un valor muy importante dentro de las compañías y los equipos con los que me gusta trabajar, asumieron una postura como de un equipo de fútbol, ¿no? Salvando muchísimo las distancias, como una postura a la que ponen esta de la película de la Sociedad de la Nieve, esa es de, oye, nos ayudamos todos y hacemos lo que podamos y capeamos la situación. Y, y curiosamente, la reacción fue esa, ¿no? Y de hecho, no se fue nadie, o sea, ni una sola persona de la compañía se fue durante todo ese periodo. Luego, cuando pasó, sí que hubieron personas que dijeron, vale, ya he corrido todo lo que he podido, ya me he gastado toda mi energía, yo ya no puedo seguir, pero no me he ido hasta que esta situación se ha arreglado. Eh, y, y ese momento fue como muy revelador, ¿no? Porque lo que naturalmente puedes pensar es, bueno, pues en estas situaciones todo el mundo se pira y ya está. Justamente el resultado fue el contrario y lo he visto en otras situaciones similares. Es decir, hay un componente en ese frontend con esos, cuáles son las circunstancias en las que te gusta trabajar. Hay un componente que para mí es fundamental y lo he visto en casi todas las compañías en las que he trabajado, que es el ownership. Si tú consigues generar ownership sobre las personas, entendiendo ownership no como lo que es mi responsabilidad estrictamente por definición de rol, sino esa sensación de que soy responsable de lo que pase, sea mi responsabilidad o no sea mi responsabilidad por definición. Cuando consigues eso, es muy difícil que te encuentres, esto suena muy hippie, ¿no? Pero es muy difícil que te encuentres en una situación en la que el equipo no vaya a encontrar la manera de superarla, ¿sabes? Luego puede que el modelo no funcione bien y digas, oye, pues esto no es un negocio y ya está, o puede que haya otras circunstancias, pero cuando consigues eso, se nota mucho y el resultado de la gente es muy guay y trabajar en ese tipo de entornos es muy guay, incluso en situaciones adversas, ¿no? Eso es muy chulo. Ya, en el entorno de startup no lo sé, pero en el entorno corporativo grande, yo siempre digo que el 99% de los problemas que hay en los proyectos no son de tecnología, Claro, es de tal cual. personal y de que al Ujú, final si todos se juntan, treman hacia adelante. De ujú. aquella situación, ¿te acuerdas, más allá de la situación genérica y ese sentimiento de ownership que se respiraba, ¿te acuerdas de algún momento concreto que digas, hostia, se me pone la piel de gallina o algo que te haya marcado? Eh, sí, a ver, voy a buscar, se me ocurre uno claramente, pero prefiero no contarlo porque es muy personal sobre una persona y no quiero tampoco compartirlo sin haberle pedido permiso. Eh, me acuerdo de un momento concretamente, de hecho, hablábamos de esa persona antes de la conversación. Estábamos una serie de personas que eran digamos, éramos los responsables del equipo, yo como Head of Engineering, Head de Tecnología, el director de producto, el director de hardware y tal, y veíamos que la situación iba a ser complicada durante un periodo de tiempo y tal. Y estábamos pues bastante nerviosos, en plan de, oye, ¿qué hacemos? ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hubo un momento en el que hubo una llamada entre nosotros, en plan de, oye, tíos, vamos a hablar. Y nos sentamos y dijimos, oye, mira, si vosotros remáis, yo remo. En plan, todos tenían la misma postura, en plan de, da igual lo que haya que abordar. En una conversación muy concreta nos sentamos y dijimos, oye, si yo puedo contar con vosotros para enfrentarme a esto y da igual lo que pase, cuento con que vosotros vais a seguir, yo sigo. Y todos tenían esa misma postura. Entonces todos acordamos que íbamos a seguir en tanto fuese posible, íbamos a seguir independientemente de la situación, cuanto se complicase. Nos miramos todos y dijimos todos, venga, vale, vamos adelante. Y
Entonces la conversación ya no se... O sea, en el momento en el que haces eso, dejas de tener conversaciones sobre si sigo o no, y toda la conversación pasa a ser, vale, ¿cuáles son los problemas y cómo los resolvemos? Dejas de discutir sobre sí o no, ya has tomado la decisión, ya es adelante, ya te olvidas de que de si tiene sentido o no tiene sentido, simplemente dices, sigo, yo voy a hablar y voy a apoyar a mi equipo a muerte en lo que haga falta para que ellos también sigan, y ya no vamos a volver a discutir sobre si seguimos o no seguimos con esta problemática. Y ese momento lo recuerdo con mucho cariño en términos de, es un momento como muy cercano, muy honesto con otras personas, en plan, o de vulnerabilidad, de tío, estoy acojonado, yo sé que tú también estás acojonado, pero el hecho de que tú sigas a mí me da valor y el hecho de que yo siga a ti te da valor. Y el hecho de que no demos más vueltas sobre si seguimos o no hace que dejemos de pensar en ese point que nos bloquea para tomar decisiones y pensemos en qué podemos arreglar con los recursos que tenemos ahora. Y creo que fue un punto de inflexión bastante chulo que viví en esa compañía y también en alguna posterior situaciones similares. Que son, ¿Qué acciones concretas recuerdas que hicisteis para generar ese ownership y ese sentimiento? Sí, o sea, yo creo que el ownership tú no lo construyes, o como yo lo entiendo, no lo construyes en el momento en el que tienes un problema, sino que el ownership lo construyes en el día a día con las personas, ¿no? Y en el momento, esto es como cybersecurity o cosas de este tipo, en el momento en el que lo necesitas y no lo has trabajado antes, estás jodido, ¿sabes? En plan de, todo el mundo quiere invertir en seguridad cuando hemos tenido un outage de seguridad, pero antes no, ¿no? En plan, no, ya es tarde. Pues esto es igual. Para mí el ownership se fundamenta primero en tener una visión, sé que esto suena un poco como abierto, pero en que primero tengas un equipo que tiene ownership end-to-end sobre el problema que tiene que resolver. Es decir, tienen que tener una visión y una misión clara de cuál es el scope de lo que están haciendo, para mí. En términos, todos los equipos, por ejemplo, de SITAC, de la compañía en la que trabajo ahora, tienen claramente una misión y una visión definida que define, digamos, los boundaries, en castellano es Marcos. las fronteras, sí, las fronteras digamos, del ámbito de responsabilidad. Y luego tienen todo lo que necesitan, desde la identificación de una oportunidad hasta que llega a producción, la iteras y tal, tienen completa capacidad de tomar decisiones al respecto de eso, de qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer o cómo lo van a abordar, ¿no? Y para eso pues utilizas métricas y tal, y no seteas como milestones en un roadmap, sino pones problemas, bueno, eso ya es, digamos, más metodológico, pero al final la idea fundamental es, si quieres que la gente sienta ownership, tiene que sentir que el problema que resuelven les pertenece o el tiempo que dedican del trabajo les pertenece. Y para que sientan que les pertenece, tienen que tener dos cosas. Una, entender realmente lo que están resolviendo, y otra, tener la capacidad de decidir sobre lo que resuelven. Si todo eso si alguna de esas cosas no las tienen, entonces el ownership no va a existir, porque al final, si tú me pones un milestone en un roadmap y me dices, tienes un mes para resolverlo, y yo te digo, oye, pues esto ya ni siquiera no creo que pueda resolver en un mes. Puede ser, esto yo creo que no es la resolución al problema. O sea, creo que esto que me está diciendo pues está muy guay, es una feature muy chula, pero no entiendo qué problema resuelve o por qué es importante o por qué me interesa, ¿no? Entonces, para mí crear ownership es conseguir que toda la gente que trabaja en tu equipo entienda por qué hace lo que hace y que tenga capacidad de decisión en la medida de lo posible. Evidentemente, pues no todo el mundo puede decidir sobre todo, pero en la medida de lo posible, qué acciones creemos y por qué esas acciones son relevantes para lo que vamos a hacer. En el sentido también desde la perspectiva del manager o del head o del director o de lo que sea, de exponerte mucho al challenge por parte del equipo, y cuando el equipo tiene razón, decir, pues tenéis razón y ya está, y vamos por ahí, ¿sabes? En plan, no intentar, o por lo menos yo intento no imponer a la gente cuál es la solución correcta. De hecho, usualmente lo que busco es que ellos propongan la solución de las cosas y yo hacerles challenge a ellos y no al revés, ¿no? Y es una cuestión puramente temporal, es decir, yo ahora mismo tenemos 8, 9, unos 9, 10 dominios en SITAC. Ellos le dedican 8 horas al día a cada uno de sus dominios. Yo igual le dedico 2 o 3 horas a la semana a su dominio. O sea, evidentemente sus ideas van a ser mucho mejores que las mías y además son mucho más expertos cada uno en su área de lo que soy yo. Entonces, tiene más sentido que yo pueda hacer challenge porque tengo una visión más global de lo que están haciendo todos y hacia dónde va la compañía, que yo venga a decirte, Pepito, tienes que hacer estas features, ¿sabes? Entonces, como eso lo estás hablando en términos tecnológicos, también creo que tiene aplicabilidad en todo. Es decir, ¿qué metodología usamos?
hay compañías que dicen, vamos a utilizar Scrum con este workflow, con sprint de 2 semanas, con estas ceremonias, con no sé qué, porque así si cambiamos a alguien de proyecto, pues es más fácil cambiarlo, bla, 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 bla. Y una serie de argumentos que todos conocemos. Que puede ser cierto en compañías muy grandes, quizás como NTT, que dices, hostia, pues cambia mucho la gente de proyecto y toda la historia, pero en nuestro caso la rotación entre equipos es bajísima. Entonces, ¿para qué voy a forzar yo a la gente a trabajar de una manera que puede no aplicar correctamente a su dominio en particular? Nosotros tenemos algunos dominios que iteran súper rápido y que lanzan 3, 4 test al día, y hay otros que construyen un SaaS y que igual hacen una release cada 2 semanas. Entonces, ¿por qué voy a obligar a todo el mundo a trabajar de la misma manera si no aplica a su caso de uso en particular? O equipos de data que tienen procesos de entrenamiento de modelos y tal que son mucho más amplios. Entonces, creo que en tanto más capacidad de toma de decisión y de luego accountability, hacer los responsables de esas decisiones de esas las personas, más owners se sienten de lo que hacen en su día a día, más entienden el problema que están resolviendo y más sienten que pueden resolver ese problema. Eso, en un periodo de tiempo prolongado, lo que hace, o lo que creo que hace, es que ellos sientan que esta compañía es en parte suya, que esto es también su hijo, y que cuando pasan estas cosas, esto no es un, bueno, me voy a otra compañía y ya está, es un, hostia, tío, es parte de lo que yo he hecho, no quiero que se muera, ¿sabes? Y eso, en tanto más lo potencies, para mí más te posiciona bien en este tipo de situaciones. Tú fundaste tu startup, Posel, hace un Sí. tiempo ya. ¿Cómo es ese momento en el que dices, porque entiendo que ahí pasabas de algo más corporativo a que te perteneciera completamente, literalmente, tu problema? ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo lo viviste? A ver, yo creo que es la mejor decisión que podía tomar en mi vida en términos profesionales. Es decir, no me malinterpretéis, creo que el mundo corporate es algo por lo que todo el mundo debería pasar y donde se aprende muchísimo. Y a mí me gusta mucho que la gente pase un tiempo en corporate, tanto detrás de startups. Sabes que en startups pues, hay mucha gente que dice, pues el mundo corporate es una mierda, tal, no sé qué. Creo que se aprende mucho y yo noto diferencias significativas entre gente que ha pasado o no ha pasado por el mundo corporate, la verdad. Pero yendo a tu pregunta, claro, hay una parte importante que yo era muy pequeño, o sea, muy pequeño, me refiero, yo tenía 23 años cuando hice eso. Entonces, hay una parte de ego idealista que dice, hombre, si esto lo ha hecho el Zuckerberg, yo también podré, ¿sabes? En plan de, joder, no será tan complicado. O sea, hay una parte de, quizás quiero sentirme especial, en plan de quiero sentir que soy capaz de hacer algo grande y tal, que a esa, pues, entiendo que es normal, ¿sabes? Mucha gente piensa, joder, tío, pues yo quiero pues, intentar hacer algo grande. Luego hay una parte de inconsciencia de no tienes ni idea de la que te viene encima, pero ni de coña, ¿sabes? O sea, yo además venía de ingeniería, no tenía ni idea de hacer un PNL, de cómo funciona una compañía, de hacer la declaración de la renta, ¿sabes? O sea, no sabían nada de números, pues imagínate de finanzas y de levantar una ronda y cómo se levanta una ronda y qué es un ENISA y cómo tratas con el tiempo. Entonces, creo que hubo una parte de inconsciencia de simplemente, bueno, voy a hacerlo. Sé que no sé cómo va esta movida, pero bueno, entiendo o confío en que encontraré la manera de resolverlo. Y luego pues hay una parte que es como de una quizás pasión desmedida por algo. Yo no creo que, o sea, si yo tuviese que darle un consejo a mi yo de hace, eso fue hace 10 años o un poquito más, sería, te vas a pegar una estampada de la leche, pero hazlo igualmente. En plan de, lo que probablemente le recomendarías a los inversores que me dieron pasta en ese momento es qué hacéis dándole dinero a un chaval de 23 años que evidentemente no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, pero, pero, pero creo que, o sea, es un máster que te enseña mucho sobre la vida, el hecho de lanzarte y hacerlo. Es verdad que tengo cierta como poca aversión al riesgo, es decir, en general como que no tengo mucho miedo a hacer cosas, igual por eso me gusta mucho escalar y este tipo de cosas, es en plan, no lo recuerdo con miedo, lo recuerdo con mucho como excitement, tengo muchas ganas de hacer esto y creo que hay parte de ahí que es inconsciencia, ¿no? De, pues, bueno, tampoco, no me preocupo demasiado igual porque no soy consciente de todo lo que no sé y de todo lo que puede salir mal en esto, ¿no? Pero creo que es una experiencia muy chula y creo que hacerlo a una edad quizás algo más mayor de lo que lo hice yo, pero razonablemente joven en ese sentido, creo que siendo adulto también es muy buena idea,
pero siendo joven la parte positiva que tienes es, bueno, si la leo mucho, pues me voy a casa de mis padres y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Entonces eso te da cierta libertad, que igual si tienes hijos y tal, pues es más complicado. También te digo que para mí los mejores emprendedores que conozco, todos tienen entre 35, 45, 50, o sea, gente más mayor. Pero bueno, fue una época interesante y que no cambiaría, vamos, que uno de los grandes decisiones de mi vida. Has dicho, si pudiera hablar con mi yo de entonces, le diría, te la vas a pegar, pero hazlo igualmente. Si pudieras hacer eso, tu yo de entonces tendría más ganas aún o menos ganas, sabiendo que lo que le Es, una, dices. es muy buena pregunta. Seguramente tendría más ganas en el sentido de, por dos cosas. Una, que este me está diciendo que me la voy a pegar, ya verás, no me la pego. y me la pegaría igual, en plan, que me estás diciendo que no, vale, ya verás como sí. Y por otro lado, o sea, creo que sería en plan de, vale, creo que puedo aprender mucho con esto. ¿Sabes cuál es el problema? Y es algo que he reflexionado mucho en los últimos años, después de haber visto diferentes momentos de las startups y de haber, si me estoy yendo mucho por las ramas, me lo dices, sé que No, no te preocupes. eh, de haber sentido que es muy difícil definir el éxito, pero yo he sentido que era exitoso en muchos momentos de mi vida. Cuando levantas tu primera ronda de inversión siendo muy joven, dices, hostia, pues soy exitoso, ¿no? Ya está, he encontrado el tal. Cuando de repente levantas rondas de millones de pavos con otras compañías como tal, o cuando llegas a ser head de ingeniería muy joven, o cuando de repente estás de head de una compañía muy grande donde hay muchas personas y operas en 40 países y tal, te sientes exitoso en esos momentos y dices, oye, pues no, soy exitoso. Y luego con el paso del tiempo pienso, no, oye, pues en realidad no era exitoso, pensaba que sí, pero no. Entonces, pienso mucho sobre eso, me gusta reflexionar sobre eso y, y es difícil definir lo que es el éxito, pero creo que el principal problema que tenía el Andrés de ese momento es que no tenía un propósito más que el hecho de conseguir montar una startup. Y creo que eso es un error importante. Es decir, mi propósito no era resolver un problema, mi propósito era el hecho de hacer una startup. Entonces, claro, en el momento en el que tú no tienes un propósito final, como, no digo aquí que cambiar el mundo, o sea, salvar el planeta, pero si no tienes un propósito claro, es difícil ser consistente en tu día a día para perseguir ese propósito. Si tu único motivo es quiero tener una startup porque como mi imagen del éxito es ser un chaval joven que tiene una startup y que gana dinero y qué tal, en cuanto tienes algo de dinero, en cuanto ya la compañía crece un poco, en cuanto cualquier cosa de estas, ya es como, vale, ya lo he conseguido, ya está. Y en realidad no, ¿sabes? Porque realmente no hay un propósito. Entonces, creo que el problema fundamental que tenía ese Andrés no era tanto si tenía miedo o no tenía miedo o si cosas de este tipo, era principalmente que lo estaba haciendo por el hecho de hacerlo, de tener una startup o de... No me importaba el sector, de hecho monté una startup que iba de moda, ¿sabes? O sea, yo me compro ropa cada 2 años y voy 2 años vestido con la misma ropa porque entro a la tienda, me compro todo y ya no vuelvo a comprarme ropa en 2 años. ¿Qué hago yo haciendo una empresa de moda, ¿sabes? Pero daba igual porque la financiación estaba por esa línea, entonces dije, bueno, pues me meto en este sector. Pero eso no tenía sentido, no me interesaba el sector. Entonces eso, yo creo que los problemas fundamentales de Sandres eran que no entendía eso, ¿no? Eh, y seguramente lo hubiese hecho igual, hubiese tenido las mismas ganas, se hubiese estampado igual y idealmente pues hubiese llegado al punto al que he llegado ahora, que seguramente dentro de 10 años te diré que ahora me creo que entiendo algo y no entiendo nada, pero por lo menos ahora siento que he aprendido cosas de toda esa época. Voy a tirarte un poquito más para atrás en el Sí, sí, tiempo, claro. incluso que la startup. Y mi pregunta es, ¿qué del tiempo que pasaste en el colegio, en el Armelá, Ajá. qué te llevó a ser este tipo de persona y tener esta inquietud? Hostia, es una, es una buena pregunta. Yo creo que, yo creo que en realidad todo esto viene bastante de mi relación con mi padre. Ahora es cuando me siento en el sofá y empiezo a llorar. No, tengo una relación buenísima con mi padre, la verdad. Mi padre es ingeniero informático, bueno, es meteorólogo. eh, y desde muy pequeño he tenido ordenadores en casa. Entonces, él cuando yo era pequeño me hablaba de un sitio que era el sitio, la ciudad de los programadores, y que ahí estaba la peña que hacía tecnología
y que lo petaba y que en plan los que shapeaban el futuro. Se refería a Silicon Valley del momento, yo no entendía, o sea, no sabía lo que era. Estamos hablando de los 90, finales de los 90. Y entonces él me hablaba de eso. En mi cabeza ha sido siempre el objetivo como formar parte de eso, ¿sabes? Entonces, claro, conforme empiezas a crecer un poco y empiezas a ver que, vale, esto es un sitio que se llama Silicon Valley, esto, aquí la gente hace tecnología y tu padre sabe programar y te enseña lo que es un if o un while y dices, hostia, esto está guapísimo. Y empiezas como a imaginarte que formas parte de algo que está súper idealizado, porque luego he trabajado con gente ahí y tal, y está bien, pero creo que en Europa hay ingenieros buenísimos y nos infravaloramos mucho en comparación con allí. No son tan buenos desde mi perspectiva, en general, no solo como ingeniero. Entonces, claro, yo creo que siempre he tenido como esa pretensión de formar parte de ese conjunto de personas que hacían eso, ¿no? Y crear una startup hace 10 años era como la forma de formar parte de esa gente que construye, digamos, el futuro de la tecnología, ¿no? Luego te das cuenta de que estás vendiendo faldas y camisas y dices, bueno, igual por aquí no es, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene un poco de ahí, que viene de la relación con mi padre y de lo idealizado que tengo a mi padre y lo sigo teniendo y lo tendré siempre. Es una persona que tengo muy como referente y todo lo que me decía de pequeño como lo tengo muy marcado como reglas de mi vida. Pero viene ahí, diría. Si entro demasiado en lo personal, tú me cortas, ¿eh? Dale, dale. En lo que hace tu padre como meteorólogo, ¿ves ownership? O sea, qué buena. Mi padre, bueno, yo no sé si lo recuerdas, yo me crié en Uruguay porque, bueno, historias, él tenía un proyecto allí y tal, no sé qué, pero bueno, me crié en Uruguay hasta ser un poco más mayor, estaba trabajando en meteorología allí, luego cuando vinimos aquí se pasó a trabajar más en compañías de redes, no digamos cosas muy cloud tecnológicas, pero sí de mantenimiento de NASes y bueno, mantenimiento de las redes y digamos que los equipos informáticos de algunas compañías y tal. Y sí, la respuesta, o sea, mi padre y creo que la generación de nuestros padres, quizás por necesidad o porque vivieron otras épocas, o como yo lo veo, es que son una generación con muchísimo ownership en todo lo que hacen y yo lo respeto mucho eso. O sea, casi todos los padres de gente que conozco son muy responsables hacia el trabajo o muy responsables hacia las cosas que consideran importantes porque las sienten como muy suyas, ¿sabes? Al menos mis dos padres son extremadamente, tienen como muchísimo ownership en cualquier cosa. O sea, si mi padre te da la palabra o mi madre te da la palabra sobre algo, es imposible que falle. O sea, es que pues yo pongo la mano en el fuego que van a hacer lo que haga falta para tal. Es como, no fallen, ¿sabes? Y no digo que tampoco te tengas que obsesionar con eso, en plan de, bueno, se puede fallar, joder, no pasa nada en la mayoría de los casos, pero admiro mucho de esa generación y es algo que echo mucho de menos en la mía, no solo en términos profesionales, sino en general, la importancia de la palabra de las personas, ¿sabes? Es decir, yo consistentemente veo que ahora sí yo te digo, oye, tío, pues quedamos mañana a las 3 y mañana a las 2:30 no puedo, me invento una excusa y te digo, oye, tío, que se ha puesto mal mi perro y no voy, ¿sabes? Y eso es algo que pasa todo el rato y lo ves constantemente. Y el hecho no es que te inventes una excusa, el hecho es, no importa, es como que no vale nada haberlo dicho, pero para ti mismo, no para el otro, no es, te puedes inventar una excusa y el otro nunca se va a enterar, es a ti mismo como que no te cuesta faltar a tu propia palabra. No digo a ti como Enrique o a Andrés como Andrés, simplemente creo que hay una carencia de responsabilidad ante uno mismo sobre lo que significa para ti decirle a alguien que vas a hacer algo, ¿no? Y eso se ve en el ámbito profesional y se ve en tal. Entonces, creo que en general, entendiendo eso, la vida personal como ownership o en elementos profesionales, el ownership sobre a lo que tú te comprometes, creo que es algo que hace algunas generaciones era muy fuerte, o por lo menos las personas de hace 2 generaciones que yo conozco y con las que he interactuado, y que es algo que progresivamente se ha ido perdiendo y creo que es malo, es malo para la sociedad como tal, que eso pase. Me engancha esto que dices con
el momento de Front que me has contado justo al principio, y en concreto te he preguntado por un momento concreto donde estabais todos juntos reunidos y al final os comprometíais, ¿no? Parecía que os dabais la palabra de que vamos a remar hacia adelante. Es un poco para mí como cerrar el círculo. Y también lo relaciono mucho con este sentimiento de ownership, pero también llevándote a tu infancia, que tú querías formar parte de un equipo que era el de Silicon Valley, ¿no? Que lo teníamos idealizado, pero parece que todo va en torno a esto, ¿no? Un equipo que tiene sentimiento de ownership, que está comprometido, que la palabra de ese equipo vale mucho, y seguro que si rasco un poquito más en otras historias de Frontlock, algo relacionado con eso podría haber. Tal cual. Mira, Andrés, hay una cosa que igual no has visto por los capítulos que has visto de Frontlock, es que le hago una pregunta a la persona que he entrevistado antes para que te la deje a ti. Ok, ¿Vale? Esto es de uno de mis podcasts favoritos, que es Diary of a CEO, esto lo hacen, y te han dejado una pregunta sin saber quién eras ni nada. ¿Vale? Y la pregunta es esta: ¿qué es eso de tu vida que te habría gustado hacer antes de lo que lo hiciste? ¿Tiene que ser algo que ya haya hecho o puede ser que no lo haya hecho aún? Algo que ya hayas hecho, que digas, esto lo tendría que haber hecho antes. Vale. ¿Qué es eso de mi vida que me gustaría haber hecho antes de lo que lo he hecho? Wow, es una pregunta bastante profunda. Es decir, tiene como, hostia, tengo que repasar toda mi vida y pensar, ¿qué es eso? Tengo muy claro algo que no he hecho y que me gustaría hacer, pero que creo que ya no voy a poder hacer, pero... Venga, empieza por ahí. Empieza Claro, por ahí. yo, por ejemplo, como vengo de una familia humilde, yo estaba muy obsesionado con acabar la carrera muy rápido. Dentro de las decisiones que tomé para terminar la carrera muy rápido y poder empezar a trabajar muy pronto, fue no irme de Erasmus. Y me perdí la experiencia de irme de Erasmus y si me preguntas qué es esa cosa que dices, tío, me arrepiento de no haberlo hecho y creo que ya no lo voy a poder hacer porque va a ser bastante raro que con 34 años me vaya de Erasmus, te diría eso, claramente no haberme ido de Erasmus, que ya ves, por un año es en plan de, tío, no hace falta que corras tanto, o sea, Silicon Valley va a seguir ahí y luego te vas a dar cuenta que no quieres estar ahí, o sea que da igual. Pero si es algo que no es, que, vale, te diría que hay una cosa que he retrasado mucho y que veo a mucha gente retrasarlo y que digo, tío, es que es una mierda, pero tienes que pasar por ahí y al final lo vas a tener que hacer si quieres conseguir el resultado de eso, que es tirarte a trabajar en un entorno en el que se habla inglés. Es decir, la gente que quizás, que yo no tenía mal nivel de inglés realmente, o sea yo podía hablar en inglés guay y tal, pero retrasé mucho el encontrarme en un entorno en el que la gente no hablase español. O que algunas personas no hablasen español y dices, ostras, pues me encantaría trabajar para compañías como Google, Amazon, Meta, y creo que tengo la capacidad, pero no me defiendo bien en inglés y tal, y no sé qué. Y eso la gente como que lo procrastina mucho, ¿no? Y yo también lo he hecho en plan de, es que claro, si me encuentro en situaciones en las que no voy a salir de ahí, y retrasé quizás mucho más de la cuenta el de encontrarme en esa situación. Es cierto que al principio es un poco putada, pero le prometo a quien sea que escucha esto que son 6 meses. En 6 meses ya está y vas a decir, tío, ¿por qué tardé tanto en hacer esto? Te vas a encontrar que el 99,9% de las personas son majísimas, que aunque no entiendan inglés, hacen por entenderte y se van a esforzar y les vas a poder poner el Google Translate y te van a entender. Y cuando lleves 6 meses hablando 8 horas al día inglés, te vas a dar cuenta que apuntarte a clases de inglés 2 horas a la semana no era la forma de aprender a hablar inglés. Tienes que hablar inglés. Ya está. O sea, empieza cuanto antes. Si eres un chaval joven y te puedes permitir irte a trabajar un Burger King a Inglaterra, vete. Va a parecer una mala decisión, pero vete un año a poner hamburguesas y ya hablarás de puta madre. Y si eres una persona más mayor, tengo una compañera a la que quiero mucho que se llama Esther, que es Engineering Manager, que ya quería ponerse con el inglés y en todos los quarters me decía, tío, es que quiero ponerme en inglés y le pagamos clases en inglés. Y al final le dije, te voy a meter en un equipo donde tu product manager no habla castellano, es americano y la mitad de tu equipo no va a saber
hablar con él y vas a tener que ser tú la interlocutora y vas a hablar en inglés. Y al principio le daba cosa y ahora está encantada. Han pasado un año y está encantada de estar ahí. Y lleva muchos años queriendo arrancar con eso ella y yo también lo he hecho. Hacedlo, todos los que escuchéis esto, poneros a currar en inglés. Qué bueno. Yo a veces pienso que la formación en inglés que damos dentro de las empresas es que parece que no aprendamos de que el propio sistema español de formación en inglés no funciona, ¿no? Si no has aprendido los 8 años anteriores en el colegio, ¿qué te hace cambiar? Y para mí es eso, irte a un entorno que estés aislado. Antes de cerrar, tengo otra pregunta. Y puede parecer rara, pero para mí es algo que estoy enganchando de varios capítulos. ¿Qué era lo que más te gustaba jugar de pequeño? De pequeño, ¿pequeño muy niño o pequeño más o menos? Sí, de niño puede ser 10 años o... Bueno, lo que tú te recuerdes, ¿no? ¿A qué jugabas tú de pequeño? Yo es que a mí siempre me gustó mucho el skate desde muy pequeñito. Entonces yo patinaba mucho, estaba todo el día con el skate de aquí para allá. Le di muchos disgustos a mi madre por eso, de piernas rotas y esguinces y cosas de este tipo. Pero estaba constantemente patinando. Todo el tiempo. ¿Patinabas solo? No, con amigos. Tenía mi grupito de amigos y íbamos todo el día con el skate para aquí, para allá. Y... En general, me he pasado mucha parte de mi vida con gente. Es como que le tengo pánico a estar solo, ¿sabes? Lo cual no es muy bueno. ¿Y qué hacía especial a ese grupo de skate? Yo creo que la progresión, es decir, lo que molaba, eso lo tengo muy claro, lo que molaba mucho del skate, y de hecho lo replico a día de hoy en la escalada, es que en general este tipo de deportes, aunque los practicas tú solo, todos lucháis contra el mismo problema. Es decir, en escalada, no sé si conoces mucho de la escalada, pero básicamente tú tienes una pared, un boulder o una vía, que es como un problema en el que hay una serie de sitios donde te puedes coger y tienes que hacer una serie de movimientos y hacer ese movimiento te habilita al siguiente. Si consigues una consecución de movimientos correcta, pues llegas hasta arriba. La fuerza que tú tienes es el tiempo que tienes en la pared antes de caerte para resolver ese problema. Es como un problema mental al mismo tiempo que físico, porque no hay un camino marcado, o sea, no es como tal. Y cada uno depende de si eres más alto, más bajo, más fuerte para hacer un lance o más tal. Existen muchas formas de resolver el mismo problema. Lo que mola de la escalada es que tú te encuentras con 8, 10, 20, 30 personas, todos mirando la misma pared, todos mirando el mismo camino y todos pensando cómo resolver ese problema. Y cada uno lo resuelve de una manera. Y, oye, yo he probado esto y esto tal, no sé qué, entonces esto me ha servido para tal. Y vas resolviendo el problema juntos. Al final encuentras 4, 5, 10 formas distintas de resolver el problema y hay mucha gente, se le llama proyectos de 4 años para subir una vía y entrenando los movimientos y tal, intentando, te puedes tirar años para resolverlo. Y eso es lo bonito de la escalada, más allá de que te puedas caer y partirte la cabeza, o sea, en realidad eso es por lo que mola la escalada. Y el skate pasa lo mismo. Y tienes un grupo de amigos en los 90 que no hay internet y no hay un vídeo que te explica cómo hacer un flip o cómo hacer un 360 o cosas de este tipo, pero tienes el Tony Hawk, el videojuego de la Play 2, que tú ves que hacen esas cosas. Entonces tú te vas al parque con tus amigos y dices, o sea, tío, voy a probar a hacer esto, tal, te caes, te pegas una leche, luego viene el otro, pero otra cosa, de repente uno le sale y te dice, oye, esto lo he intentado así, y a lo mejor te tiras 2 semanas, un mes para intentar sacar un truco, y cuando lo sacas es como una recompensa de la leche por un esfuerzo muy grande para la edad que tienes, ¿no? Te has roto las piernas, te has pasado toda la tarde haciendo eso, te han gritado 3 o 4 señoras que han ido a comprar el pan porque casi las atropellas, pero después de todo ese esfuerzo en común, es como tú lo has conseguido y te alegras mucho cuando tu colega lo consigue también, ¿no? Y trabajar como ese problema en conjunto es lo que más me gustaba de tal. De hecho, era muy raro que yo patinase solo. Yo iba con el skate a todos lados, pero iba con alguien, ¿sabes? O sea, no me iba al parque yo solo a patinar, siempre buscaba a alguien y me quedaba por el barrio dando vueltas hasta que encontraba a alguien, entonces me ponía a patinar. O sea, nunca, porque yo ni escalo ni hago skate, pero nunca había visto, me habían hablado de la escalada de este estilo. O sea, parece como si estuvieras describiendo un test A/B, ¿no? Vamos a ver qué experimentos hacemos hasta que aprendemos la forma en la que sale, ¿no? Literalmente. Es eso todo el rato y tiene el componente físico que es muy chulo porque, claro, vas notando progresión en que vas ganando más fuerza y hay vías a las que no estás habilitado a entrar hasta que llegas a cierta forma física.
Entonces es una motivación muy grande para continuar entrenando, alimentándote bien y este tipo de cosas. Y es muy guay que tengas un puzzle donde el tiempo que tienes para resolverlo es la capacidad física que tengas. A mí por eso me encanta la escalada y casi todo el mundo que la prueba la verdad es que se engancha, así que te invito a que lo pruebes. Bueno, no digo que no, aunque me falta ponerme más en forma, la verdad. Ay, de todos los niveles, ¿no? Oye, Andrés, muchísimas gracias por este ratito. Yo me lo he pasado muy bien y te he escuchado con mucha atención. Tenía muchas ganas de volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Y espero que te lo hayas pasado también. A ver si nos tomamos un café un día y hablamos un ratito más, tío. Claro que sí. Perfecto. Pues muchas gracias por invitarme, tío. Me lo he pasado muy bien.